¿Por qué están enojadas con el presidente Andrés Manuel López Obrador las élites y algunos grandes capitales? Durante décadas, las élites político-económicas que hoy critican al presidente e incluso impulsan un movimiento con tintes golpistas para incitar a algunos grupos sociales a que salgan a protestar y pedir su renuncia, esas élites aplaudieron y se mostraron satisfechos con gobiernos anteriores porque, según dijeron, aplicaron fórmulas económicas responsables para mantener las finanzas públicas sanas y con ello darle certidumbre y estabilidad al país. En lo esencial, esas fórmulas económicas responsables giraron en torno al manejo consciente del déficit fiscal, es decir, que no hubiera o al menos no se aumentara de modo alarmante la deuda pública. Lo segundo es que se redujera el tamaño del gobierno y lo tercero es que se mantuviera la independencia del Banco de México. Curioso, porque la deuda aumentó de un modo bestial y no lo señalaron o no hubo protestas ni tanta laraca. El aparato del gobierno, sexenio tras sexenio, aumentó y tampoco hubo protestas. Y hay que decirlo también, sí se respetó la independencia del Banco de México, cosa que también se hace en este gobierno. Por cierto, estos 3 puntos han sido cumplidos y aplicados con un rigor nunca antes visto en el gobierno del presidente López Obrador. Y si no, ¿cuántas subsecretarías, secretarías desaparecieron? ¿Cuántas personas se les disminuyó su salario para seguir pudiendo colaborar en el gobierno federal? Y los que entraron con tabuladores menores. Tan es así que el propio presidente se bajó el sueldo. Entonces se preguntará usted, ¿por qué esta furia contra el presidente por parte de este grupo político-económico? ¿Qué fue lo que cambió con respecto a los gobiernos del PRI y del PAN? El fondo de este enojo de las élites, la razón por la que ahora invierten y mucho en manipular la opinión pública para provocar que un grupo social minoritario identificado con algunos de ellos salga a protestar, tiene que ver con acciones que el gobierno del presidente López Obrador ha llevado a cabo y que han afectado sus intereses. Vaya, que les han pegado en la bolsa. Y eso, pegarles en el dinero, aunque sea por el bien común, es algo que a las élites los hace, perdónenme la palabra, encabronar. Ese es el fondo de su enojo. Por eso sacan a las calles a sus tropas, por eso salen a protestar. Salen a protestar porque ahora sí, pues tienen que pagar impuestos. Porque en este gobierno se acabó la condonación fiscal. En el gobierno de Peña Nieto y Calderón, no más, y lo digo en tono irónico, se condonaron alrededor de 400,000 millones de pesos, 4 veces el presupuesto de Nuevo León. Y Fox puso en resguardo la cantidad que condonó, así que le apuesto lo que quiera que cuando esa información se haga pública, la cifra será de escándalo. Y también le apuesto que si usted ve las listas de Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, encontrará a algunos o a una buena cantidad de personajes repetidos en ese sexenio o en cada sexenio con condonación de impuestos. Hoy salen porque hay una lucha contra la corrupción, porque bajo el liderazgo del presidente, por ejemplo, el Congreso ha reformado nuestras leyes para clasificar el soborno y la malversación de fondos como delitos sin derecho a fianza, para prevenir y castigar a corruptos. Salen a protestar para que ya no puedan vender ni comprar facturas falsas. Salen a protestar porque todavía no superan que se haya cancelado la construcción de un aeropuerto alrededor del cual había negocios multimillonarios para ellos, financiados con deuda y dinero público, sí, con dinero de nosotros. Salen a protestar porque este gobierno aspira a recuperar la soberanía energética. Sí, es el único gobierno en el mundo que quiere tener soberanía energética y que sus ciudadanos lo reclaman. Porque eso es un insulto para ellos. Porque ese negocio, el del petróleo, ya estaba en sus manos. Dese cuenta que con la construcción de Dos Bocas, por ejemplo, se les arrebatará un negocio, el de la importación de gasolina, que ya manejan una parte de estos grupos y que, ojo, te han vendido la idea de que es un negocio inviable. ¿Cómo va a ser inviable refinar gasolina si muchas de las empresas más importantes del mundo se dedican a eso?
Salen a protestar porque este gobierno quiere que los partidos políticos reciban menos dinero y eso significa que los políticos al servicio de las élites dejarían de ser financiados con nuestro dinero y tendrían que hacer carrera financiadas por sus verdaderos dueños. Y hay que decirlo también, esas protestas son infladas por algunos medios y periodistas porque ese gobierno cerró la llave del gasto en la publicidad oficial que durante sexenios se utilizó para cerrar bocas, comprar plumas y hermanar voluntades. En última instancia, protestar es un derecho. Que lo sigan haciendo, adelante. Y es un reflejo de una democracia. Pero que quede claro que en su desesperación le han apostado a alimentar un discurso de odio, de racismo y de clasismo que puede salirse de las manos. Alimentan sin escrúpulos y con total irresponsabilidad el discurso de que cualquiera que apoya al presidente es un ignorante, un zombi, un flojo o un muerto de hambre. Están sembrando odio y divisionismo, aunque luego se hagan las víctimas y los ofendidos. Tiran la piedra y esconden la mano. Queda claro que a esas élites y grandes grupos de poder y capital les arde tener que lidiar con un presidente que no está dispuesto, como si estuvieron los demás, a ser servil con ellos y convertirse en su lacayo, o al menos a ser su cómplice. Acostumbrados a mandar, les irrita que este presidente no se asuma como otro más de sus empleados y tenga la osadía de enfrentarse para defender los intereses de todos los mexicanos. Están enojados, iracundos, fuera de sí, pero también tienen miedo. Y mucho, porque les queda muy claro que el presidente tiene el apoyo de millones de mexicanos, pero también muchos de ellos tienen la conciencia muy sucia. Tú votaste porque quisiste acabar con la corrupción. Tú votaste porque querías un presidente honesto, querías políticos honestos. No dejes que te manipulen, no te rajes. El camino de la honestidad es el más largo, pero eso sí, es el más seguro.